Recibo en este momento a la doctora Clevi Pérez, quien es médico internista de infectología y además asesora de la Sociedad Dominicana de Infectología, con quien hablamos sobre el repunte de los casos del dengue en el país. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas, Yulisa, y a todos los que nos observan en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer. ¿Cuál es la situación del dengue en el país en este momento, doctora? Bueno, estamos teniendo el año más difícil en dengue probablemente en la última década, es decir, que estamos teniendo un repunte muy importante de casos y estamos viendo las emergencias de los centros de salud, sobre todo en grandes conglomerados urbanos como el Gran Santo Domingo. Estamos viendo realmente un incremento muy importante de los casos febriles sospechosos de dengue y de dengue confirmados también, y no solamente de las visitas a la emergencia, sino también de los internamientos. ¿A qué se debe que tenemos la misma situación todos los años, para la misma fecha aproximadamente, doctora? Bien, nosotros en esta área de las Américas y del Caribe tenemos, sobre todo a partir de los años 80, el dengue ha tenido un comportamiento realmente endémico, porque todos los años tenemos dengue, tenemos el mosquito, que es el vector del virus del dengue, y tenemos todas las condiciones climatológicas y sociales también para que la enfermedad se prolongue. Sin embargo, tenemos años que son ya hiperendémicos, epidémicos, donde tenemos un incremento importante de los casos sobre lo basal. Por ejemplo, si vemos los boletines, ¿no?, de DIGEPI, vemos el último boletín reportado, que por cierto pues ya es un poquito viejo porque es de la semana 32, del 6 al 12 del mes pasado. Vemos que con referencia entre la semana 29 a 32 tenemos un incremento de un 59% de los casos en lo que ellos reportan. Nosotros que vemos pacientes y que sabemos la situación, sabemos que esto definitivamente ha aumentado muchísimo más, sobre todo en las últimas 2 semanas hemos tenido una explosión de casos de dengue, por así decirlo. ¿Qué significa que este es un año hiperendémico? ¿Tenemos más dengue de lo normal? Exacto, tenemos mucho más, eso en términos así es eso, tenemos muchísimo más dengue de lo usual. Entonces usted que nos escucha en este momento debe saber que ahora mismo cualquier enfermedad febril hay que sospechar en dengue antes que cualquier otra cosa. O sea que si usted, su niño, uno de sus familiares tiene fiebre, debe considerar esto y no dejarlo pasar, como muchas veces hacemos con los cuadros febriles, que si después de un par de días ceden, pues entonces no acudimos al médico. O sea, si tenemos un niño en este momento que tiene fiebre, de inmediato hay que llevarlo al médico. Sí. ¿O hay un indicador, una fiebre que pase por encima de...? Sí, el dengue generalmente produce un cuadro de fiebre súbita, una fiebre importante que puede ser de moderada a severa, es decir, una fiebre importante y que es usualmente así súbita, es decir, que inicia rápidamente y que se acompaña de dolor de cabeza, dolor ocular, mialgias, que significa dolor en los músculos, dolor también en las articulaciones o artralgias. Ese es el cuadro clásico, pero también pueden haber manifestaciones como dolor abdominal, como náuseas, vómitos, pueden haber inclusive evacuaciones diarreicas, puede haber tos y síntomas respiratorios. O sea, por eso el dengue puede confundir con una gripe. Sí, se puede confundir con influenza, se puede confundir con una gastroenteritis, con una malaria, con una leptospirosis, con otras enfermedades que tienen un manejo distinto. Pero ahora mismo, como tenemos tanto dengue, cualquier enfermedad febril aguda, es decir, de nueva aparición en los últimos días, debe hacer sospechar dengue. Y algo interesante en el dengue que debemos siempre tener en cuenta es que, a diferencia de otras enfermedades, cuando la fiebre cede, generalmente el paciente está mejor, significa que ha mejorado. En el dengue, cuando la fiebre cede, es que hay que tener al paciente más vigilado, porque ahí es que se pueden presentar las complicaciones en el dengue, usualmente después de la defervescencia o disminución de los valores elevados de temperatura. Entonces, por eso hay que acudir, porque hay que dar un seguimiento sobre esa fase. El dengue es una enfermedad de fases, que tiene una primera fase o fase febril, después del periodo de incubación, que pica el mosquito, viene la fase sintomática con fiebre, si es que se va a dar, porque muchos dengues son asintomáticos y leves y la gente ni se entera. Pero ya cuando hay fiebre, cuando esa fiebre que dura generalmente 3, 5 días, cuando defervece, cuando la temperatura se normaliza, esa siguiente 48, 72
72 horas es donde hay que tener el paciente mejor vigilado, ¿no? Más hidratado, más atento, ¿no? A él, hacerle hemogramas, controles y todo, y vigilar lo que llamamos signos de alarma o signos de alerta, que si se presentan, pues obligan a ingresar el paciente. ¿Por qué el dengue este año es diferente a años anteriores, doctora? Sí, hay diferentes factores, pero un factor importante es el mismo virus, ¿no? El dengue hay diferentes serotipos, dengue 1, 2, 3, 4. Entonces, como estamos teniendo circulación del 3, que no había estado en los años anteriores, pues eso hace que la población esté más susceptible, tenga menos defensa contra ese serotipo y por eso entonces tenemos un incremento importante de los casos. Hay que aclarar que, aunque siempre los niños son más susceptibles, pero ciertamente estamos viendo un importante número de pacientes con dengue adultos, ¿no? Inclusive adultos mayores. Hemos tenido en los últimos días con personas de más de 60 años. Es decir, no crea que porque usted es un adulto mayor, significa que no le puede dar dengue, ¿no? Si usted no tiene inmunidad contra un determinado serotipo, claro que le puede dar dengue. Doctora, ¿la Sociedad de Infectología había notado el nuevo brote de dengue? ¿Sabía o tenía algún tipo de sensación, datos de que este año el dengue iba a ser más implacable que el año anterior? Sí, definitivamente. De hace un par de meses atrás nosotros inclusive, si ven nuestras páginas, vean que yo todavía era presidente en ese momento de la Sociedad Dominicana de Infectología, ahora es la doctora Rosa Abreu, pero habíamos advertido de que estábamos observando un incremento de ciertas enfermedades, incluyendo el dengue, pero también lo dijo el Colegio Médico Dominicano, también lo dijeron la Sociedad Dominicana de Pediatría, es decir, las advertencias han estado, ¿no? Sin embargo, la respuesta ha sido bastante tímida, las informaciones incluso en los boletines han estado siempre bastante por detrás de lo que deberían estar, retrasadas, ¿no? Y con un subregistro muy importante. Cuando hablamos de que hay un subregistro importante, ¿de qué estamos hablando? Bien, el subregistro es porque el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria, es decir, los casos de dengue deben ser notificados y se suben a una base de datos, se hacen unos boletines que se nutren de esa base de datos y se reportan. Entonces, los casos que se están reportando realmente vemos que quedan por debajo de la realidad de lo que uno está notando en las consultas, en las emergencias, en las comunidades. Pero aparte de eso, la misma enfermedad puede producir en sí un subregistro, porque en muchos casos leves las personas no acuden al centro de salud y no son diagnosticados. Por eso es que muchas personas tienen anticuerpos positivos que indican infecciones anteriores con dengue. Sin embargo, cuando uno le pregunta que si había tenido dengue, no recuerdan haber tenido dengue. Como el COVID. Exactamente. Entonces, eso puede pasar, porque la mayoría de esa base, ¿no? Siempre uno habla que el dengue es como un triángulo, ¿verdad? La base del triángulo, la parte más gruesa, son todos esos casos asintomáticos o oligosintomáticos, que significa que tienen pocos síntomas. La parte del medio son los casos sintomáticos que se diagnostican muchas veces, pero que todo transcurre bien. Y la punta, ¿no? El vértice o la punta del iceberg, como también uno le dice, son los casos severos. Es decir, que ya estamos viendo casos severos, ya estamos viendo en las noticias de funciones como un profesor, como un niño acá, como un niño allá. Estamos viendo, entonces eso solamente indica la minoría de los que se complican y tienen un desenlace fatal, pero el problema es muchísimo más grande. Nuevos tipos de dengue en este caso, así como teníamos el COVID, una variante nueva, una cepa nueva, ahora estamos hablando de nuevos tipos de dengue. Nosotros hemos tenido todos esos serotipos circulando, lo que pasa es que circulan de manera diferente en años diferentes. A veces ha coincidido que tenemos varios en un mismo año, ¿no? Por ejemplo, en años anteriores habíamos tenido más que todo el 2, ahora tenemos el 3, pero ya el 3 había circulado anteriormente, pero como tenía muchos años sin circular, ahora la bolsa o el acúmulo de personas susceptibles es muchísimo mayor. Porque hay provincias que tienen más dengue que otras. La tasa de incidencia de dengue depende de varios factores. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad que por el mismo mosquito que la transmite, es decir, que es el vector, afecta más a lugares con alta densidad poblacional. O sea, mientras más población tenemos en un determinado territorio, más hacinamiento, pues mucho más. Y sobre todo si no hay servicios básicos cubiertos, como ¿cuáles? Como el agua,
poblaciones que no tienen agua corriente todo el tiempo tienden a acumular agua en envases. Esa agua en envases, sobre todo si se dejan destapadas, si no se le unta cloro, van las mosquitas, ¿verdad?, a depositar. Se depositan, bueno, desde el huevecillo, larva, pupa, se desarrollan los mosquitos adultos, y ya mientras más densidad del mosquito transmisor, pues muchísimas más posibilidades de que haya nuevos casos de la enfermedad. Pero también, por ejemplo, los cacharros, ¿no? Las lluvias. Sabemos que el mosquito, por ejemplo, los huevecillos pueden resistir hasta un año la desecación, pero cuando vienen las lluvias, entonces completan su ciclo vital. Se hidratan otra vez. Exactamente, wow. Ese huevecillo desecado completa su ciclo vital, se desarrolla larva, pupa, hasta un mosquito adulto capaz de transmitir. Entonces siempre el ciclo del mosquito, cuando el mosquito pica, ¿no?, sobre todo la hembra, pica a una persona porque ella es hematófaga, necesita por su ciclo reproductivo la sangre. Entonces pica a una persona con una enfermedad febril que tenga virus circulando en su sangre, empieza a reproducirse, ¿no?, en el sistema digestivo, y días después ya puede transmitirlo a otras personas. Y algo interesante que está pasando también es la temperatura. Interesante en el sentido de que se sabe ya, ¿no?, por muchos estudios, que el incremento de las temperaturas reduce el ciclo extrínseco del dengue, es decir, el ciclo en el mosquito. Mientras más altas son las temperaturas, menos dura el mosquito, el virus dentro del mosquito para poder ser transmisible. O sea, más rápido lo transmite. Más rápidamente puede transmitirlo, porque típicamente se escriben unos 10 días, pero esto acelera, corta el tiempo y hace que el mosquito pueda transmitir mucho más rápido. Si un mosquito va a vivir unos 30 días, pues va a tener mucho más chance de contagiarse y de transmitir el virus del dengue a otras personas. Doctora, ¿cómo se prevé y cómo se palea el dengue a ambos estados? Bien, bueno, hay prevenciones que tienen que ver con medidas de salud pública, ¿no?, y que tienen que ver, por ejemplo, con la educación a la población, intervenir en las comunidades, ¿no? Es lo que estamos diciendo, y creo que el Colegio Médico también está motivando en ese sentido, para que se intervenga en las comunidades, porque estamos teniendo un verdadero problema con dengue este año. Entonces es momento de tener el momento era hace 2 meses, pero ya que no se hizo, pues es un momento de hacer mucho más a nivel de las comunidades, de la educación de las poblaciones, de eliminación de cacharros, de mejorar los servicios, ¿no? Porque claro, siempre estamos en un círculo vicioso, siempre tenemos problemas de agua potable en nuestro país, y de la gente tener que tener reservorios de agua. Entonces todo también está relacionado al su desarrollo, a la pobreza, ¿no?, y a la pobreza de los servicios públicos. Paliarlo después de que se tiene, las mismas medidas que prevenirlo, bueno, pero además algún tópico médico. Vemos la fumigación. La fumigación es una medida más cosmética que otra cosa, porque la gente ve la fumigación y cree que están haciendo algo. Bueno, la fumigación mata, ¿verdad?, el mosquito adulto, pero si no eliminamos los criaderos, o sea, no es que no hace nada, pero no es solamente eso, ¿no? Está bien, vamos a fumigar, pero también vamos a eliminar los criaderos, porque si no, pues estamos en lo mismo. Vamos a incentivar el uso de mosquiteros. Sobre todo sabemos que el mosquito tiene un hábito más diurno, pero también puede picar en horas de la noche, mejorado, no esto, o favorecido por la luz artificial, ¿de acuerdo? Y si no hay gente en la casa a quien picar durante el día, pues van a picar durante la noche. Los niños, por ejemplo, pequeños que pasan más horas en la casa, a veces con cuidadores, entonces hay que tenerlo cuando duermen, toman siesta, tienen que tenerlo bajo mosquiteros. El uso también de repelentes es algo que podemos hacer, ya eso dependería de forma individual la gente en la utilización del repelente. Hay repelentes, ¿no?, como el de ET, incluso 10, 12% que pueden ser usados por niños pequeños, incluso y embarazadas también. Entonces es importante esas medidas, algunas que tienen que ver con las autoridades y otras que podemos nosotros hacer. Nosotros en nuestra comunidad, en nuestro edificio, en nuestra casa, podemos ver si tenemos cacharros, si tenemos criaderos realmente de mosquitos, pero ver también a los vecinos, ¿no? Porque los vecinos también tienen que ver. A veces usted no tiene criadero, pero el vecino sí. Entonces eso impacta. ¿Cuándo empezamos a ver una disminución, doctora? ¿Es posible saberlo, preverlo, o el dengue tardará
¿Cuánto tarda el calor? ¿Cuánto tarda en los criaderos? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, ahora mismo tenemos este cóctel, ¿verdad? De lluvias, ¿no? De un año muy caluroso, ¿eh? Estamos ahora mismo viendo realmente todavía un incremento importante. Entonces vamos a ver cuando se reporten y se actualicen esos datos, cuando empezaremos a bajar, ¿verdad? Esa curva ascendente del dengue. Debería ser en las próximas semanas, pero si no se toman acciones, hemos visto en otros momentos donde pueden pasar meses, ¿no? Con un, digamos que, desastre a nivel de salud pública en cuanto al dengue. O sea que lo que llamamos eso, ¿no? A que se tomen medidas más enérgicas para tratar de intervenir en las comunidades, porque todavía no tenemos acá, a pesar de que hay vacunas, candidatos vacunales que están sometidos para aprobación, otros que ¿De vacuna sabemos contra el dengue? Sí, de vacuna contra el dengue, pero todavía no lo tenemos disponible, y aún lo tuviésemos disponible dentro de un mes, pues ya es tarde para las medidas de... O sea, ahora mismo solamente podemos tener esas medidas de eliminar criaderos, las paliativas, de utilizar repelente, de utilizar mosquiteros, fumigar, botar los cacharros, etcétera. O sea, estamos tarde para las medidas preventivas que pudieron evitar el brote del dengue. Sí, porque, o por lo menos disminuir, porque es lo que te comentaba anteriormente. Realmente nosotros estábamos llamados hacia eso y no hemos visto realmente acciones contundentes, ¿no? Para por lo menos, ¿no?, reducir la cantidad de casos, ¿no? Porque ciertamente un nuevo serotipo íbamos a tener más casos, pero mientras más medidas de prevención como las que comentamos anteriormente, pues menos casos se tienen que dar. ¿Qué le falta por hacer entonces, doctora, a las autoridades? Salud Pública, Colegio Médico Dominicano, ¿cuáles son las opciones? Sí, las opciones son, primero, realmente decir lo que está pasando y publicar oportunamente, que la gente sepa, porque también cuando la gente sabe, se cuida más, ¿de acuerdo? Entonces es importante mostrar, y claro, ustedes los medios de comunicación también juegan un papel importante, que la gente sepa que sus niños, que ellos mismos están ahora mismo a riesgo, ¿no?, importante de adquirir el virus del dengue, y aunque la mayoría de los casos van a ser leves o moderados, pero en algunos casos pueden complicarse. Entonces, que tomen todas las medidas posibles para prevenir enfermarse. Pero si ya se enferman, pues las autoridades deben realmente educar a la gente para que sepan, ¿no?, en qué momento y dónde acudir, porque vemos personas yendo, abarrotando ciertos centros de salud donde a veces no encuentran cama. Vemos en grandes hospitales, sobre todo pediátricos del Gran Santo Domingo, niños que duran días sentados en una silla y la madre porque no encuentran una cama porque están abarrotados. Entonces también tienen que agilizar un poco y eficientizar el referimiento y contrarreferimiento de esos niños para que no estén malpasando en una emergencia sin recibir los cuidados necesarios, ¿no? ¿Hay pocas camas entonces, doctora, en este momento? Sí, hay pocas camas porque el incremento inusitado, ¿verdad?, por encima de lo esperado de estos casos de dengue. Ahora vemos centros de salud donde prácticamente todo se está desviando hacia dengue. Lo que sabemos, ¿no?, que cuando tenemos epidemias de ciertas enfermedades, pues se descuidan otras, porque cirugías electivas, tratamiento de otras enfermedades crónicas, todo eso se descuida cuando tenemos una epidemia, que es algo, por ejemplo, lo que pasa en COVID, ¿no? Cuando hemos tenido esos grandes repuntes de la enfermedad, hemos visto cómo otras situaciones de salud pues quedan aplazadas precisamente para dar respuesta a la epidemia. Entonces, eso hace falta, y hace falta intervenir, como decía anteriormente, en las comunidades en el sistema de salud para dar respuesta a los casos que se presenten, pero en las comunidades para tratar de prevenir lo más posible, ¿no? Distribuir inclusive en esas zonas de alta incidencia repelentes, mosquiteros, pero de una manera masiva y contundente. Doctora, gracias. Siempre es importante tener sus consejos. Nos llama la atención mucho que tuviéramos tantas informaciones hace un tiempo sobre el dengue y que tal vez nos faltó quizá decírsela a la población. Y aunque hay también una información muy cierta, y es que todos los años para la época tenemos dengue, y que la gente debería tener ya un conocimiento quizás por tiempo, por recurrencia, de cómo defenderse, de cómo prevenirlo, y que podríamos ayudar a cuidarnos solos, ¿no?
Sí, pero es como cuando usted tiene un niño, ¿verdad? Y usted ve, usted le aconseja, le dice cómo debe hacer las cosas, Sí. pero si usted dura una semana sin decírselo, usted ve, ¿verdad? Un retroceso. Entonces, nunca uno se puede cansar de educar, ¿no? Esto siempre es una buena medida, educar, intervenir y prever, ¿no? Porque estas situaciones van dando señales. Entonces, cuando no se hace lo que hay que hacer en el momento oportuno, después tenemos entonces desastres. Se necesitaría tal vez, doctora, una campaña permanente de las enfermedades endémicas del país, de todas las enfermedades virales que se tienen o que se van a tener cada año. Sí, pero sobre todo es importante eso, ¿no? Sobre todo por la temporada en que estas enfermedades son más frecuentes, pero sobre todo cuando se ve un incremento, aunque sea ligero, de los casos de un determinado fenómeno de salud, empezar rápidamente, ¿no?, a tomar las medidas para evitar que las cosas se salgan de control. Muy bien. Gracias, doctora Clevi, qué gusto tenerla aquí. Un gusto para mí también. Y creo que la tendremos más veces por cómo va la cosa. Muchísimas gracias.